elementos del discípulo caracterizan al discípulo: una dependencia absoluta del Señor, ¿sí? Y el sacrificio, ¿sí? Dependencia y sacrificio. Y ahora quiero evolucionar un poquito hacia dos áreas de nuestra vida que tenemos que cultivar, dos elementos que están presentes ahora en nosotros como discípulos que somos. ¿Sí? Ya sabemos que un discípulo se caracteriza por la dependencia y porque está dispuesto a sacrificar. Si no está dispuesto a sacrificar, no está dispuesto a depender, pues no es discípulo. Ahora, ya que somos discípulos, dos cosas que tienen que ser inseparables. De hecho, están muy relacionadas. Voy a tratar de probar la relación. Voy a tratar de probar mi teorema aquí, pero que están presentes en la vida del Señor. Y si están presentes en la vida del Señor, tienen que estar presentes también en nuestras vidas, que somos discípulos del Señor. Y tienen más que ver con el carácter que otra cosa. Es decir, no tienen tanto que ver con el éxito ministerial, no tienen tanto que ver con los modelos ministeriales que aplicamos, aunque sí se van a ver reflejados allí, pero tienen que ver con virtudes y cosas que cultivamos nosotros, hacia adentro. Áreas de oportunidad, vamos a llamar a esto. Entonces, si me acompaña, Hebreos capítulo 5. Esta es la carta que tenemos que leer todos porque dice es para los ebrios. Hebreos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7. Mire qué interesante. 7 y 8 y 9. Mire qué interesante que es esto. Dice, y Cristo, dice el autor de esta carta, que no sabemos quién es, pero y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Ahí entramos nosotros. ¿Sí? Pero dice, y Cristo, en los días de su carne, dos elementos en el ministerio, en la vida de Jesús, inseparables. Y van a estar y tienen que estar presentes también en nuestra vida. Número uno, la oración. Y Cristo, en los días de su carne, fíjese, ofrecía ruegos, súplicas, gran clamor, lágrimas. Mire las modalidades de la oración, la manera en que el Señor oraba. Ofrecía ruegos. ¿Sí? ¿Cómo definir ruego? Bueno, si tiene un niño de 2, 3, 4 años, son especialistas en rogar. Dame, yo quiero comer, ya te voy a dar, quiero comer, por favor, dame de comer. Rogando, ¿sí? Insistiendo, dándole. Hay un espíritu. Soy yo que estoy, lo puedo quitar de acá si quieren. Ruegos, súplicas, ¿sí? Súplicas. Ya es un poquito más. Una oración en forma líquida. Llegan al cielo. Es algo que podemos llevar al cielo y enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos. ¿No?
No, mis huidas has contado, decía David, no están mis lágrimas en tu redoma. Señor, colecciona lágrimas, ¿no? Llegan al cielo, son oraciones otra vez en forma líquida, ¿no? La oración. Jesús, en los días de su carne, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, gran clamor y lágrima, a aquel que le podía librar de la muerte. Fue oído, y fue oído a causa de su temor reverente. Me preocupa un poquito que últimamente, y puede ser que yo me estoy volviendo viejo, ¿no? Así que no se preocupe si usted piensa distinto. Pero escucho más oraciones insolentes que oraciones reverentes. No sé si a usted le pasa. Fue oído a causa de su temor reverente, pero escucho muchas oraciones insolentes. He escuchado gente decirles que a Dios tú tienes que forzarlo a que haga. Moverle la mano a Dios. No estoy tan seguro. Muchas de nuestras oraciones son insolentes. Dios, que tú dijiste. Y como tu palabra lo dice, porque está acá, y le citamos la escritura, para que si quiere vaya y cheque, ¿no? Que tú dijiste, ¿sí? Y luego, para reforzar la cosa, levantamos un poquito la voz, gritamos, y si no, le hacemos una huelga de hambre. Ayunos que le dicen, ¿no? Para que Dios haga lo que dijo que tenía que hacer. Oraciones insolentes. Eclesiastés dice, acuérdate que Él está allá y tú estás acá. Sean tus palabras pocas. Jesús fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? Y oró a aquel que le podía librar. Era una situación de vida o muerte. De vida o muerte. Y oró y fue oído a causa de su temor reverente. Aquí la pregunta es, ¿le concedió Dios lo que pidió? Pero fue oído. Fue oído. Llega un momento en nuestra vida, en la vida de oración, ahora sí nuestra relación privada con Dios, que ya no nos importa si nos da o no nos da. Ya lo que me interesa es que me oiga. Escucha, Señor, mi clamor, Salmo 5. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Dios y mi Rey, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, Señor, de mañana me presentaré, ante ti esperaré. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu gloria y tu poder como te he mirado desde el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. O sea, no me interesa tanto si me da o no me da, lo que me interesa es, oye, Señor, escucha. Y si tú me oyes, ya con eso, ya con eso. El éxito de la oración no es que te concedan lo que pediste. El éxito de la oración es que tu oración llegue. Que el Señor en el día de la adversidad te oiga. Que el Señor te escuche. Ese es el éxito. Nuestra pelea no es para que el Señor nos dé lo que le estamos pidiendo. Nuestra pelea es para que nuestra oración llegue. Porque no llegan todas las oraciones al cielo. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos de acuerdo a su voluntad, tenemos. El tema no es que nos dé. El tema es que la oración llegue al cielo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas, mire, todos los enfoques posibles, ¿no? Aquel que le podía librar de la muerte fue oído por su reverencia, por su humildad. Qué difícil que se nos hace orar reverentemente, otra vez. Yo creo que es una gran tarea nuestra enseñar a orar. Dijimos ayer, creo que, Señor, enséñanos.
a orar. Entonces Jesús dijo, ¿quieres aprender a orar? Repite conmigo, Padre nuestro que estás en... Les enseñó. Enseñar a orar, enseñar ese temor reverente, la actitud es tan importante como el contenido de la oración, la reverencia. ¿Sí? Yo sé que hay momentos que nos agarran el día de urgencia, ¿sí? Pero también estuve en el baño y escuché en 2 o 3, más para allá, alguien que hizo, gracias Jesús. ¿Qué tiene que ver? Yo sé que hay emergencias y cosas como esas, ¿verdad? Pero si nos vamos a preparar a orar, ya sabemos, somos pastores, hay un factor de reverencia. A mí me pasa, yo no puedo orar de cualquier manera, vestido de cualquier manera. No digo otra vez, la emergencia es la emergencia. Pero si te vas a preparar, el temor reverente, la manera de aproximarte, sí, con toda confianza al trono de la gracia, pero no con insolencia, pero con confianza. Pero no a los gritos pelados, ahí como que aquí viene el hijo, ¿no? Hijo de Dios o hijo del rey. La reverencia. Me lleva más tiempo cultivar ese ambiente que la oración. La oración es cortita. Pero llegar a ese punto me cuesta. Por eso le decía que comienzo yo, por lo menos yo, comienzo con el Padre Nuestro, luego la oración de ten misericordia de mí, pecador. Y me hace bien porque me coloca en una posición, ¿sí? Me coloca en el ángulo perfecto. Fue oído, pero aunque era hijo, por lo que padeció. Fue oído, pero todavía tuvo que padecer. Era hijo, pero tuvo que padecer. No nos damos cuenta nosotros de eso porque para nosotros estamos tan aislados en una veces una burbuja religiosa que no nos permite darnos cuenta que parte de lo que Dios hace con nosotros tiene que ver el padecer. Y ese es el segundo elemento. Los dos son importantes, la oración y el segundo, el saber padecer. No sabemos padecer. Viene el sufrimiento porque el sufrimiento va a venir, no lo tienes que buscar otra vez. Va a venir. Es parte de la naturaleza humana. No hay cómo escapar de eso. Es así. Jean-Paul Sartre decía que la vida es una enfermedad letal, mortal. O sea, todos vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte, no hay de otra. Hay dos tipos de cristianos nomás. Los que han pasado por el valle de sombra y de muerte y aquellos que no han pasado, pero ya les toca. Ya les toca. Es así. El problema es que nos hemos creado una teología, porque quizás vende mejor, quizás, no sé, atrae a la gente, una teología de que te tiene que ir todo bien, pum, para arriba, éxito, bendiciones, y equiparamos la bendición con tener, con no sufrir, pero le estamos mintiendo a la gente. Tampoco, también yo sé que no vamos a ayunar si estamos de boda, ¿sí? Estaban cantando, ¿no? Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y luego paro yo todo, digo, no hermano, aquí vinimos a sufrir, no vinimos a gozar. Lo acabamos de decir, ¿verdad? Pero flaco favor le hacemos a la gente cuando decimos, si eres cristiano no tienes que sufrir. No se va a sufrir. No hay cómo escaparse de eso. El tema no es si va a sufrir o no va a sufrir, el tema es cómo. No es si vas a padecer o no vas a padecer, pero cómo vas a padecer. Y Jesús padeció, aunque era hijo. Y por lo que padeció, aprendió. ¿Había algo para enseñarle a Jesús, el Hijo de Dios? Parece que sí. Y aprendió. Y aprendió obediencia.
¿Sabes que tuvo que aprender porque le faltaba? Habría que preguntarle a María. ¿eh? Juan fue el discípulo que se hizo cargo de María cuando Jesús le dijo, madre, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Y se hizo cargo de ella. Y dice la tradición que murió en Éfeso, para nosotros, para los católicos no murió. Murió pero no murió, es una doctrina extraña, la de María Asunta, le llaman ellos. Asunta, ¿sí? La asunción de María. Murió pero no. Sí, pero no, es una especie de el gato de Schrödinger, ¿no? Que está, el gato de Schrödinger, no, aquí son chistes privados de dos o tres de nosotros, que está muerto y no está muerto al mismo tiempo. Un estado ahí, ¿no? Hasta que no abras la caja no sabes si está vivo, está muerto, entonces está vivo o muerto. El gato de Schrödinger. Entonces eso con María, pero me pregunto si la chancla de María funcionó con Jesús. Porque aprendió obediencia. Y me pregunto si habrá sido María, y si María no se quedó callada, dijo, no, mejor lo dejamos ahí. No te lo cuento. ¿No? La chancla en las manos de María, mi mamá. Le digo a mi mamá que el día que ella muera le vamos a hacer una estatua de ella y la chancla. Porque para mi mamá la chancla era un instrumento de evangelización. Porque ella tomaba la chancla y decía, con esta chancla te voy a meter en el cielo. Decía. O sea, con la chancla nos iba a convertir y nos iba a salvar. Entonces, con esta chancla te voy a meter en el cielo. Entonces para ella era instrumento de evangelización la chancla. Te convertías a chanclas, te convertías o te convertías. Y padeció. Y aprendió, había un perfeccionamiento en Cristo que no tenía que ver con su naturaleza, ¿sí? La coexistencia de la naturaleza, ¿no? Pero tenía que ver con la obra de Dios llegando a su compleción, llegando al punto de excelencia. La mejor imagen de Jesús no es la de Jesús en el pesebre. La mejor imagen de Jesús no es siquiera el Jesús que opera milagros. La mejor imagen de Jesús es el Jesús en la cruz. El Evangelio comienza con Cristo en la cruz. Y para poder validar la autoridad de ese mensaje, tenemos toda la historia. Pero el punto crítico no son los milagros. Vio que hay una novela por ahí, Los Milagros de Jesús. Ese no es lo que define a Cristo. Lo que define a Cristo es, hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que siendo igual a Dios se despojó. Ese es lo que define a Cristo. Ese es el punto que valida su ministerio. ¿Sí? El hecho de morir y luego, por el Espíritu de Santidad, resucitó de los muertos, dice Romanos. ¿Verdad? Entonces, la obediencia no es que quizás era desobediente o travieso. Yo sí me lo imagino travieso y desobediente, porque no había televisión, no había videojuego. Entonces, ¿qué hacían los chicos? Pues jugaban y hacían travesura. Y Jesús tenía amigos, y tenía hermanos, y tenía un primo que se llamaba Juan. Y me imagino que hacían cosas. No me lo imagino aburrido, en el taller de su padre creando cruces de madera, como la imagenología católica. No me lo imagino. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que aprender? ¿Cómo es esto de, por lo que padeció, aprendió? Y habiendo sido perfeccionado, que era imperfecto. No. Pero tiene que ver con que se cumple el propósito del Padre. Y el propósito del Padre no es que él tenía un defecto que había que corregir, pero tenía que llegar al punto de la perfección de la voluntad del Padre en él. Y yo, pensando en eso, digo, pues sí, yo trato de obedecer al Señor, y si me lo dice, yo lo hago, pero no pasa por ahí, pasa con que hay cosas que en nuestra vida no se cumplen si no pasamos por el Getsemaní. Hay cosas que si no pasamos por el valle de sombra y de muerte, no se van a perfeccionar en nuestras vidas. No tiene que ver con que algo imperfecto que
que hay que corregir. Y ahí es donde nosotros no entendemos el sufrimiento. Nosotros pensamos que el sufrimiento viene como castigo, viene como correctivo. Y claro que sí, muchas veces. ¿Sí? Pero ya a la edad que tenemos, ya aprendimos que hay cosas que no se hacen, que hay cosas que mejor no las hacemos. No necesito el correctivo, pero aún así hay cosas que no se perfeccionan en nuestra vida, sino padecemos. El padecimiento lo logra. Yo ahora, opinión mía, esto no es teología, esto es mi opinión. Yo sé que Dios perdona todos los pecados y todo, pero yo creo que incluso Dios te permite expiar algunos pecados. De hecho, nos permite a nosotros, por la comisión, remitir pecados. O sea, a mí me ha tocado llegar a donde hay uno que está en coma y remitir sus pecados. Recuerdo un pastor que tuvimos, murió de una hemorragia cerebral, estuvo 1 año en coma. La hemorragia cerebral vino inmediatamente que cae, bueno, se tiró un clavado al adulterio. Y fue un proceso largo, penoso, doloroso, porque no quería confesar, después confesó, pero después volvió y justificó, hizo un montón de cosas y de repente, una mañana, ¡pum!, una hemorragia cerebral. 42 años tenía el muchacho. Terrible, terrible. Y yo recuerdo, estaba en coma, duró 1 año en coma y falleció. Y yo recuerdo, al lado de su cama, remitiendo sus pecados. Porque Dios nos dio la posibilidad de remitir. No le dio la chance a él de confesar sus pecados, pero yo estoy seguro que ante eso lo hubiese confesado. Porque conoció la bondad de Dios y ahora conoce la severidad de Dios. Pero conoció la bondad de Dios. Y si yo le dijese, Manuel, ¿confiesas tu pecado? Me diría que sí, pero ahora está en coma. Ahora el diablo tiene su cuerpo, pero su alma puede ser salva. Entonces yo remito sus pecados. Es una doctrina complicada, por eso otra vez, no me meto por ahí. Pero creo que muchas veces Dios en su misericordia nos permite pagar cuentas. Como diciendo, esta no la puedes pagar, por ejemplo, la salvación, no la puedes pagar. Pero esta te va a tocar pagar. La hiciste, la paga. El que la hace, la paga. ¿Sí? Ahora, tú hiciste la cama, ahora te acuestas en esa cama, ¿no? Y es como que Dios dice, esa la vas a tener que redimir tú. Entonces, entiendo el tema de los correctivos, entiendo el tema de los castigos, pero nosotros, si solamente nos quedamos con el padecimiento como un elemento de castigo, como un correctivo, entonces nuestro Dios es un castigador. Nuestro Dios es un verdugo. No toques eso porque Dios te va a castigar. No digas eso porque Dios te está mirando, cuidado, ¿no? Y estamos así, no estamos como hijos. Pero Jesús, siendo hijo, por lo que padeció, siendo hijo por lo que padeció. Ahora, este no es un tema para tratarlo un domingo, pero es un tema para tratarlo entre aquellos que han alcanzado la madurez. Hebreos dice, ya quisiera yo salir, ¿sí?, de los primeros rudimentos. Ya quisiéramos nosotros tratar esto, pero esto es vianda, esto es carne para aquellos que son maduros. Y nosotros ya sabemos, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado en nuestra vida y porque lo hemos visto en la grey que pastoreamos, que el Señor, si quiere perfeccionar, pues lo que hace, como nos dijo el hermano, al horno de aflicción. Cuantas veces sea necesario hasta que se vea la cara, hasta que el reflejo. El proceso no está en nuestras manos, el proceso está en las manos del Señor. Nosotros no hay mucho que podamos hacer al respecto, pero te va a perfeccionar. Y aunque era hijo, no perdió la condición de hijo. No dejó de ser hijo y por eso el Padre lo castigó, pero porque era hijo, fue perfeccionado. Alcanzó su mejor versión, ¿sí? Su versión 1.0, 2.0, la mejor. Y es el Cristo que sufre, es el Cristo que padece, ¿sí? Entonces vemos en Cristo estos dos elementos, la oración y el padecer.
Y son dos cosas que tenemos que aprender. Nadie, ninguno de nosotros es experto en oración. Y no creo que alcancemos ese nivel. Pero yo creo que podemos anhelar, podemos mejorar. De hecho, mi consejo es, no esperes que lleguen los días malos para aprender a orar. Aprende a orar ahora que te va bien, para que cuando te vaya mal, ahí ya tú sepas, ¿sí? Con ruegos y súplicas y gran clamor y lágrimas, ya sepas. Entonces yo le digo a mis hermanos, enséñate a orar, practica, que te salga natural, que te sea aerodinámico, eficiente tu oración. No tengas tú que tener el teclado y Marco Witt cantando y para que poder orar, porque va a haber momentos que no vas a poder. Pero practícalo ahora, porque no es algo que se dé natural en nosotros. La oración no sale por generación espontánea. La oración es algo que nos tenemos que disciplinar. Y lo mismo con el padecimiento. Lo hemos visto al Canelo Álvarez peleando. Hace que fue como 2 meses, mayo fue. 1 de mayo, por ahí, ¿no? Al Canelo. Casi nos dormimos, ¿verdad? Pero los boxeadores, sí, estuvo pésima la pelea. No recuerdo una buena del Canelo, la verdad. Pero hablando de boxeadores, lo que quiero decir, boxeadores, ¿sí? El tema no es solamente que aprendan a pegar, el tema es que sepan recibir. Entonces el boxeador no solamente se entrena para dar, se entrena para recibir, para aprender a aguantar el golpe, porque él sabe que por más bueno que sea, le van a golpear. Ahí es donde nosotros a veces no tenemos esta experiencia. Nosotros pensamos que al diablo le vamos a ganar por goleada siempre 10-0. Al diablo no le gana 10-0. Porque él sabe por diablo y más sabe por viejo. Al diablo le ganas 3-2, 3-3 y luego definición por penales. Porque te va a meter un gol. En algún lugar te va a meter un gol. No. Sí, somos victoriosos y aquí estoy triunfante y en victoria, hermano, confieso victoria y cancelo toda palabra. A mí me cancelaron palabras así. Cancelo esa palabra. Bueno, cancélala lo que quieras, pero te van a meter un gol. Si estás jugando el partido, te van a meter un gol. Es la ley. No le vas a ganar a ceros. Entonces, por más que sepas pegar, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, ¿sí? La armadura del cristiano incluye escudo, ¿sí? Incluye estar ceñido con la coraza de justicia, o sea, defensivo, el casco defensivo, porque te van a tratar de meter por ahí, golpear, afectar. Entonces, como sabes que te va a llegar un día, enséñate. Enséñate, antes de llegar a la gran pelea, enséñate cómo tolerar los golpes, cómo absorber los golpes. Porque nosotros, uno de nuestros problemas con el discipulado es que enseñamos mucho cómo alcanzar, cómo lograr, cómo conquistar, pero no enseñamos cómo te van a golpear en la misión. ¿Cómo te van a perseguir? ¿Cómo te van a insultar? ¿Cómo tienes que absorber eso? Estaba viniendo por aquí, por teléfono, estaba dirimiendo una cosa entre pastores. Porque tenemos que sacar la chamba. Entonces la cuestión era, sí, pero es que me ofendió porque cuando dijo, es que esto no es importante, tenemos que sacar la chamba. Sí, pero yo quiero decir que me ofendí. Es que tu ofensa no es importante, le decía. No estoy para tratar la ofensa. Arréglate tú con la ofensa. Aquí hay que sacar la chamba. Si te ofendió, no te ofendió, si te lastimó, no te lastimó. Eso lo resolvemos después. Primero la chamba. Porque hay que cumplir con lo que se prometió, hay que hacer lo que se dijo. Y ya después vemos si nos reconciliamos o no, lo que sea.
Una ofensa, un golpe, una irritación, y ya no quiero. A ver qué hacen con esa iglesia, a ver qué hacen con el ministerio, con lo que me encargaron, porque a mí no me trata. No saben absorber los golpes, no saben tolerar. Saben dar golpes, pero no saben recibirlo. Y te tienes que ceñir. Y muchas veces ir contra las cuerdas y aguantar, 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 aguantar hasta que puedas sacar uno. Y no los estamos enseñando. Por eso decía que a nuestros discípulos los mandamos a la guerra sin fusil porque no saben sufrir. No saben sufrir privación. No saben vivir dentro de sus límites. Esto es lo que es para comer, bueno, esto es lo que es para comer, no hay otra cosa. Está bien, no pasa nada, no me voy a morir. Voy a dormir en el suelo, no pasa nada. Agua fría, no pasa nada. Sí, como eso de allá, ¿verdad? Ahí arriba, miren, son dos ratones. Dos ratones. Son como los que pusieron en el arca, ¿no? Los filisteos, los ratones de oro. Ahí están, son dos. Se ve que aquí los respetan mucho, miren. Dos ratones. Entonces no saben. Entonces mi consejo es, enséñate. No esperes que te llegue el hambre para tolerar el hambre. Enséñate a pasar hambre, haz ayuno. Aprende a ayunar. Un día es que el cuerpo se quejó. Dice el apóstol Pablo, yo a mi cuerpo lo enseño, lo pongo bajo disciplina, le hago hacer lo que no quiere, lo golpeo, como un atleta. El cuerpo se quejó, ¿te quejas? No un día, 2 días. No, pero 3 días de ayuno. Y lo pongo bajo obediencia. Pero no porque lo esté pasando, pero me estoy enseñando para que cuando llegue el día malo, porque va a llegar. Cuando llegue el día malo, yo ya estoy entrenado. En nuestro ministerio, en los que salimos a la misión, nosotros siempre decimos, la comida no es prioridad. Porque no sé por qué los cristianos, muchas veces los pastores, la prioridad es la comida. Si tú quieres tener una reunión de pastores, tienes que poner comida. ¿Viste? No sé si lo observaste. Si no pones un desayuno, no te viene. Pero ¿desde cuándo tiene que haber siempre comida? ¿Por qué no nos juntamos sin comida? Nos juntamos porque el reino es primero. Nos juntamos porque la prioridad es lo que estamos haciendo para la causa, no la comida. Pero ahí tenemos que molestar a las hermanas para cocinarle, porque vienen los pastores a la reunión de pastores y su coca. No es prioridad, no digo que no lo hagas. Pero dime si no, lo padecemos. Y tengo que gastar dinero para darle de comer, porque si no le doy de comer, no viene. Pero no es prioridad la comida en nuestro ministerio. Entonces me dice, no, pastor, no se va a quedar a comer, no. No, pero va a pasar, no se preocupe. Yo ya estoy enseñado. Si como, como, si no como, no pasa nada. Desnutrido no se ve, obviamente. Pero ya estoy entrenado. Estoy entrenado a dormir donde me agarre la noche. Estoy entrenado como le decía, acabo de venir con mi esposa con 36 horas de viaje. Allá, clase turista, al gallinero. ¿Por qué? Porque estoy en la misión, y en la misión tú no vas en primera clase. En tus vacaciones personales vas en primera clase si te da, si tienes. Y está bien y tienes todo el derecho, pero la misión no se va en primera clase. Se va en clase turista. ¿Por qué? Porque es la misión. Y yo, si puedo ahorrarle aquí para poder sostener un misionero, para poder ayudar a la esposa de un pastor, para poder hacer, lo voy a hacer, me voy a estrujar hasta el último peso, porque ese dinero, aunque yo diga es mío, no, nunca digas, fue mi fuerza y mi sabiduría la que me produjo esto, dice Deuteronomio 8, sino que reconoce que es el Señor el que te da la sabiduría y la fuerza para hacer riqueza. Entonces, ahí está donde nosotros tenemos que entender qué viene del Señor para la misión y qué es lo mío que yo me puedo dar
el lujo de hacer lo que quiero con eso. Hay que saber discernir. Y cuando es la misión, por lo menos mi actitud, allá, al gallinero. Tampoco voy en el extremo de tomar el guajolotero. ¿Sí? Yo quiero ir en una aerolínea que yo sé que va a llegar ahí, que puedo hacer, puedo más o menos llevar una vida decente. Eh, Hubo tiempos en que yo me pasaba 20 horas en un aeropuerto por ahorrarme $100, ahora no. Más si voy con mi esposita. Ella ya todo lo que tenía que pasar como mártir ya lo pasó. Ahora quiere la corona de gloria. Pero no sé si me estoy dando a entender. No nos enseñamos a padecer. Entonces, cuando está el padecimiento, es que no hay comida. Y no pasa nada, no hay comida. Ya está. El reino es más importante. No consiste en comida y bebida, no es desayuno y Coca-Cola. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y a eso vamos por la cuestión del reino. Si hay comida, bien, si no, no. No es prioridad. La prioridad siempre es el reino. Entonces nos enseñamos y entonces nos ponemos en ayuno. Pero no para extorsionar a Dios que nos dé algo, sino para educarnos, para enseñarnos a nosotros mismos a padecer. No busques el último lujo. Enséñate otra vez a ir a clase turista o a ir en el Coordinados en lugar de ir en el ETN, no sé, algo, un poquito de downgrade más que upgrade, ¿sí? Aunque yo tengo millas suficientes que en algunas aerolíneas, si hay lugar, me pasan el upgrade. Sí, yo, bendito Señor, me tocó primera clase. Son los vuelos más chiquitos, pero me tocó. Una vez me tocó, dice, primera clase. Era el vuelo de La Habana a Miami. 40 minutos duró el vuelo. Primera clase, no era nada. Porque entre que despegamos y hay que aterrizar en Miami. Pero primera clase, ¿verdad? No lo desprecio, pero no pasa nada si voy a ir a otro. No pasa nada. Ya me eduqué, ya sé lo que, ¿por qué ando con mi mate, con mi té? Porque con eso yo sobrevivo, aunque no haya comida, yo tranquilo de la vida, feliz de la vida, agua fría, no pasa nada. No, yo me las arreglo. Realmente no tengo quejas. Tengo experiencias, pero no tengo quejas. Tengo experiencia de lugares donde no vuelvo, pero no son quejas. Sí, tú sabes, hay lugares donde no volvemos. Hay lugares, por ejemplo, donde no nos honraron, y no digo que nos pusieron un lugar, pero no nos honraron, es como que hice todo el sacrificio. Entonces digo, no, muy bien, lo hice por el reino, no pasa nada. A ver, si una vez que me lo pidan, ya será otra cosa si le digo que sí o no. No, me explico, son los avatares del negocio en el que estamos. Fue perfeccionado, aprendió obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. La oración, ¿sí? La oración. Y nosotros encontramos al Señor orando. Comenzó el ministerio orando. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, de eso hemos predicado y no voy a abundar, pero una cosa que me quedó la pregunta. Dice, orando el cielo se abrió. ¿Qué habrá orado el Señor? ¿Qué dijo? No lo sabemos. Oraciones privadas y respuestas públicas. Fue muy privado, solamente el Padre oyó la oración del Señor. Orando, el cielo se abrió. Yo quisiera saber el abracadabra, el hocus pocus, lo que dijo el Señor, el spectrum patronum, como Harry Potter. ¿Qué dijo? Pues abrió el cielo. Pero no lo sé. Pero sí sé que hay oraciones privadas y hay respuestas públicas. Jesús después dijo, no ores como los fariseos que les gusta orar en las plazas, en las calles, para que todos escuchen sus oraciones. Entra al secreto y tu Padre que oye en lo secreto te recompensará en público.
Entonces, cuando veo la respuesta del Padre, digo, ¿qué oró? Y más todavía, cuando veo respuestas del Padre que abre los cielos sobre mí y yo ni siquiera oré, entonces alguien oró. Alguien oró. Y me pregunto, porque no es que, ay, bueno, yo debo tener algún privilegio que el Señor... No, no, alguien oró por eso. Yo no oré, pero alguien oró. Y yo estoy recibiendo la respuesta. Me ascendieron a primera clase, me invitaron a comer, me fue bien, ¿no? Lo que sea, ¿no? Salí de la operación bien. Alguien oró. No fui yo, entonces alguien. ¿No? La oración. Lucas 22 terminó su ministerio orando el Señor. Lucas 22, fíjese, saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Era una práctica del Señor. Era como, ¿dónde estará el Señor? Ah, seguro está orando. Qué lindo. Si hay una cosa que yo tengo de memoria de ser hijo de pastor, todavía mis padres viven, gracias a Dios, es que a veces entrábamos de la escuela corriendo y mamá decía, ¡shh! Papá está orando. Y era, ¡shh! Papá está orando. Yo no sé cómo estaba orando, porque estaba en su cuarto, en su oficina. Pero yo sé el, ¡shh! Papá está orando. Y eso a mí siempre me impactó. ¿Cómo quisiera yo que haya un, ¡shh! Papá está orando para mis hijos? ¿No? Que el ambiente de la casa cambie. ¿Por qué? Porque papá está orando. Como solía. Y sus discípulos le siguieron y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Fíjese, el Señor le dice, quiero que oren. Señor, ¿qué vamos a orar? ¿Qué oración del Señor dice? ¿Qué oración del Señor dice? Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, nadie, para como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Oren que no entren en tentación. Oren, ¿qué? Pues el Padre Nuestro. Es la oración que yo les enseñé. Órenla. Esa es la que tienen que orar ahora. Para eso les enseñé esa oración. Oren que no entren en tentación. No tenemos que inventarle nada. El Señor ya nos dio todo. Y él se apartó de ellos a distancia como de tiro de piedra y puesto de rodilla. Fíjese la fisicalidad de la oración. La respuesta del cuerpo a la oración. Porque no oramos. El cuerpo ora. Y si tú no sabes orar, tu cuerpo va a orar de otra manera. A veces tu cuerpo ora con una úlcera en el estómago. Tú no estás orando, pero el cuerpo está orando. Vas a orar con un colon irritable. Vas a orar con un eczema. ¿Cuántas veces el cuerpo está reaccionando porque nosotros no estamos reaccionando? El alma, el espíritu, entonces el cuerpo clama. Y muchas veces hemos visto esas enfermedades, le llaman que psicosomáticas y cosas así, pero es el cuerpo que está gritando, está orando. Hay una fisicalidad de la oración. El hecho de ponerse de rodillas, el hecho de inclinarse, el hecho de cerrar los ojos, no es lo mismo poner las manos así que poner las manos así que poner las manos así. Hay una respuesta física. En filosofía hay toda una rama, me encanta esta parte, le llaman la fenomenología. Husserl, Heidegger, Edith Stein. Estoy dando autores para que lo investiguen. Aburridísimos, se van a dormir. Son libros así. Fenomenología. ¿Sí? Heidegger, Fenomenología del Espíritu. Un alemán. Pro-nazi, en serio. Fenomenología del Espíritu. Edith Stein. Edith Stein es una... Fíjese donde uno a veces encuentra semillas del reino. Edith Stein
era una judía que se convierte a la filosofía, discípula de Husserl, de la fenomenología, y con la filosofía, siendo atea, comienza a estudiar lo que se conoce como los santos del Carmelo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Lean a San Juan de la Cruz, el poema espiritual, ¿sí? ¿A dónde te escondiste? Y me dejaste con gemido. Como siervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, mas eras ido. Ese es San Juan de la Cruz, hablando del cántico espiritual, de cantar de los cantares, de la visita, y la manija de la puerta goteaba mirra. Y salí, pero ya no estabas. Eso es lo que está haciendo Juan de la Cruz. Otra vez, no todo perfecto, porque la humanidad no es perfecta, pero semillas del reino. Y ella comienza, Edith Stein, comienza a estudiar y se convierte al catolicismo. Y toma los hábitos, porque no veía otra manera, yo tengo sus libros, no veía ella otra manera de que encontré esto, ya no puedo volverme atrás, tengo que entregarme el 100%, y se mete a un convento. Y toma el nombre de Bernarda de la Cruz, Benedicta de la Cruz. ¿Sí? Y comienza a escribir. Yo tengo sus libros antes y después. Libro de ella antes, Ser finito, ser eterno, la tesis con la que obtiene su doctorado en filosofía. Y tengo La ciencia de la cruz, un libro que escribe después. Yo digo, Dios mío, nosotros no sabemos nada. No sabemos nada. Pues, ¿qué pasa con Edith Stein? Se toma los hábitos, pero llega Hitler al poder. Y entonces comienza la cacería de judíos, ella es judía. ¿Sí? Entonces huye a Holanda, a los Países Bajos, y está oculta en un convento de carmelitas hasta que llega el nazismo ahí. Y ella está en la lista corta de personas para morir. La toman, llega a Auschwitz y ahí inmediatamente a la cámara de gas. Para la Iglesia Católica, otra vez, esa es otra cosa, la Iglesia Católica, pero mirando desde afuera podemos aprender algunas cosas. Es una de las pocas doctores de la Iglesia. ¿Sí? Doctores de la Iglesia que tiene el privilegio de pagar con su vida los pecados de su pueblo judío y de su pueblo cristiano. Interesante. No digo que lo crea ni nada, le digo nada más que es interesante. Y le acabo de resumir toda la fenomenología de Husserl, Heidegger, Edith Stein. ¿Sí? Por si se cruza ahí por algún libro, diga el pastor, este es el que hablaba el pastor Pablo, y se lo compro. Se va a dormir a la tercera página, se lo aseguro. Pero, sí, porque pesado el tema. Pero hay una fenomenología. Es decir, hay un fenómeno, hay algo que sucede en nuestro cuerpo. Yo cuando estaba estudiando esta cosa lo traje al profe de filosofía, lo traje a la iglesia. Porque él hablaba, le dijo, eso lo estamos viviendo en la iglesia. Le dije, y me lo traje a la iglesia en Querétaro. Y lo senté en la plataforma. Porque él hablaba de cómo el cuerpo responde. Y yo le dije, pero eso es lo que hacemos nosotros, nos ponemos las manos. Entonces digo, yo quiero ver. Yo ven a la iglesia. Y ahí vino el profe. Y cuando me quiero acordar, ahí está el profe, en la plataforma. Vino uno de nuestros congresos, lo hicimos en el Josefa Ortiz, por si te acuerdas. Celebramos la Cena del Señor. Entonces yo digo, ¿te va a gustar el congreso? Ven al congreso. Y lo sentamos en la plataforma, pero esa noche teníamos Cena del Señor. ¿Qué haces? ¿Le das o no le das?
Le dimos. Es la mesa del Señor, no es mi mesa. Y ahí estaba el profe, haciendo lo que nosotros hacíamos. Nos pegaron por eso, nos criticaron por eso, pero fíjese, yo sé que me estoy yendo del tema, ¿verdad? Pero está lloviendo afuera, ¿qué más vamos a hacer? Pero fíjese, me dice el profe, me dice, quiero que vengas a España, ¿no tienes pensado ir a España? Quizás sí, quizás no, quiero que vengas. Y me fui a España, coincidí con él y me dice, quiero llevar a Ávila, que conozcas el convento de Santa Teresa de Ávila y que hables con los monjes. Ahí me ven ustedes, en el convento en Ávila, de Santa Teresa de Ávila, con los monjes, con el mayor de ellos, con el que le sigue, con todos los monjes que enseñan en el centro teresiano y sanjuanino, que le llaman la Universidad de la Mística, así le llaman. Y ahí están todos así, así como estamos nosotros. Sí, yo tenía ganas de decirle, uno de ustedes me va a traicionar. Ahí estaban, escuchándome a mí, absortos. Yo le hablé de 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta, somos transformados. Pero comienza antes, con una experiencia mística. Moisés se encuentra con Dios, la gloria del Señor se refleja en su rostro, se pone un velo porque la gente tenía miedo de esa gloria, pero después conserva el velo, porque ahora el problema no era que brillaba la gloria, ahora el problema es que no hay gloria. El problema es que ya no brilla. Y entonces Moisés sigue ocultando su rostro como si hubiese. Pero cuando el velo le sea quitado, dice Pablo en 2 Corintios, entonces mirando a cara descubierta, ese es el contexto de la Escritura. Entonces yo le digo, todas esas experiencias, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, todo lo que ustedes me digan, fueron experiencias reales, fueron experiencias místicas, fueron encuentros con Dios. Pusieron el velo, pero hasta el día de hoy el velo está en los corazones de ustedes. ¿Se van a animar o no se van a animar a quitarse el velo y a exponerse otra vez a la gloria del Señor? Y ahí estaba yo enseñándole a los monjes. Y como estaba con mi hija sirviendo café y dándole, es una experiencia maravillosa. Y también lo digo con un poquito de dolor porque tuvieron la gentileza de invitarme a mí. Yo no sé si yo los invitaría. Yo fui, me recibieron, me oyeron. De hecho, me regalaron, todavía tengo medallitas bendecidas. ¿Pero qué les voy a decir? O sea, me las regalaron, ahí las tengo. Porque era lo que ellos me podían ofrecer. Pero, dada vuelta la situación, ¿invitaríamos nosotros a uno de ellos a que nos hable? Bueno, yo quiero decirle que yo sí lo hice. No con los monjes, pero sí al profe me lo traje para que les enseñe un poquito a los estudiantes cuando teníamos el Instituto Bíblico ahí en Querétaro y los pastores que invité. Pero se nos hace muy difícil. Al punto que, como le comento, cuando le compartimos la cena del Señor al profe Fernando, la gente se escandalizó y comenzó, no, ¿cómo es posible que esa gente que... Vuelvo, hay una fenomenología de la oración. El cuerpo responde, hay que dejarlo al cuerpo que ore, porque si no lo dejas al cuerpo orar, va a orar pero de otra manera, con un colon irritable, con un esófago irritable, con eczemas, con alergia. El cuerpo quiere expresarse y tú no le das la posibilidad. Y estando en agonía. Entonces, estando en agonía. Gracias, Mitch, gracias. Estando en agonía. ¿Conoces tú la oración en agonía?
Yo sí. No es algo que uno quiere, no es algo que uno busca, pero sí sé de qué se trata. Grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. Esto sucede en Getsemaní, la prensa del lagar. Los que estuvieron ahí saben de qué. La prensa del lagar. En el jardín están bonitos los árboles, pero hay una prensa. Y Jesús está siendo prensado. Y como está siendo prensado, sale lo que hay adentro de él, su sudor, como grandes gotas de sangre. Esto es lo que me conmueve a mí del Getsemaní. Yo no me he conmovido en la iglesia del Santo Sepulcro, que dice que ahí fue donde crucificaron, y ahí más abajo está donde dice que estaba el sepulcro. Pero sí en Getsemaní. Y yo me pregunté, ¿por qué estoy respondiendo así? Bueno, ustedes saben que la Jerusalén que caminamos hoy, hacemos el Vía Crucis y todo eso, está como 15, 20 metros por arriba de lo que fue el lugar por donde caminó Jesús. Porque se va construyendo sobre los escombros de ciudades anteriores, de otras Jerusalénes. Pero el jardín de Getsemaní sigue estando donde siempre estuvo. Y es el único lugar donde nosotros podemos aseverar, decir, aquí, la sangre de Cristo cayó. Allá no sé dónde estuvo la cruz. Dicen los ortodoxos ahí de la iglesia del Santo Sepulcro que esa es, y hay un pedacito de roca y uno puede ponerse en fila y tocar un poquito ahí, y bueno, quizás sea, quizás no sea. Pero en el Getsemaní cambiaron los árboles, hay árboles de hasta 400 años, no hay árboles de 2000 años, pero en ese lugar físico ahí sí cayó la sangre de Cristo. Entonces a mí ese lugar me conmueve. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, se levantó de la oración. Hay momentos, hay un flujo de la oración, hay un fluir de la oración. Hay momentos que nos elevan, hay momentos que nos bajan, hay momentos que nos levantan. Hay que aprender a fluir con el flujo de oración. A mí me gusta ver, si vamos al muro de los lamentos, la oración de los judíos. Hay algunos que están así nomás, pero hay otros que todo el cuerpo, ¿y saben por qué lo hacen? Porque David dijo, todos mis huesos te alabarán. Entonces, los 208 huesos del cuerpo tienen que estar en movimiento. Todos mis huesos te alabarán. Entonces ahí están en un flujo interesante, ¿verdad? Termino. Dos cosas sin las cuales nunca vas a ser perfeccionado. No vas a alcanzar la excelencia, el punto máximo del propósito de Dios para tu vida. No digo otra vez corregir errores, perfeccionar como corregir las imperfecciones, no. Alcanzar el punto óptimo para lo que Dios te creó, sin estas dos cosas, oración y padecimiento. Oración y padecimiento. El tema no es orar o padecer. El tema es que cuando padezcas, ores. Porque aquí es donde los cristianos están disociados. Cuando padecen, se quejan. Cuando padecen, reniegan. Cuando padecen, huyen por la tangente. Jesús, cuando padeció, oró. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. El tema del padecimiento no es que si va a padecer o no, sino qué vas a hacer. Y ahí es donde se une, ese es el punto donde la oración y el padecimiento se unen. Enséñate a padecer, enséñate a orar, enséñate a orar mientras padeces. Por eso, ayuno y oración. No es ayuno por aquí, oración por allá. Este género no sale sino con ayuno y oración. Hay ciertas cosas para las cuales tenemos que padecer, tenemos que sufrir, tenemos que echarle ganas, tenemos que pagar un precio. Pero no es solamente, bueno, no voy a comer, es
Padecer y orar. Jesús padeció y oró, y esas dos cosas. Amén. Hasta aquí.